Se cuenta la historia de una niña allí en Nueva York, en Harlem, en uno de los edificios, en el cuarto piso, que se estaba incendiando. Trataba ella de salir de ahí y lo único que logró hacer fue acercarse hacia las ventanas del edificio y tratar de saltar. Los bomberos en la parte baja estaban atentos al momento en el que ella se tirara y muchos de ellos, tratando de ponerse en el mejor lugar, le dijeron a la niña que salte a fin de que ellos pudieran agarrarla. Lamentablemente, después de tantos intentos, ninguno de ellos logró convencer a la niña de que ella saltara, hasta que llegó el padre. Y cuando él, desde abajo, desde la parte baja del edificio, gritó a la niña que se lance, ella no dudó ni 2 segundos y se lanzó. Es obvio que cuando la niña escuchó la voz de su padre, sintió mucho más confianza en hacerle caso a él que a los demás. A veces nosotros decidimos confiar en algunas voces. ¿Serán ellas las voces familiares o serán las voces hechas por nuestro propio orgullo? ¿Qué pasa si suceden cosas terribles en nuestra vida? ¿Debemos pensar que Dios nos ha olvidado o sencillamente concluir que Dios nos está ayudando a madurar? Confiar en Dios a veces no es tan sencillo como parece. ¿Por qué el orgullo debe ser quitado de nuestra vida para escuchar mejor? Si a veces no aprendemos por las buenas, quizás tengamos que aprender por las malas. El texto clave de hoy se encuentra en Isaías capítulo 8, versículo 17 y dice: Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Vamos a continuar nuestro estudio de la vez pasada porque este tema es una continuación del anterior. Isaías capítulo 7, verso 14 y 15 dice: Por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los 2 reyes que tú temes será abandonada. Dios le dio una señal a Acaz, como ya hemos estudiado esto en el video anterior. Ahora veamos algunas características de ese niño, que es la importancia del texto. De nombre Emmanuel, sus primeras comidas serían mantequilla y miel. Luego de eso aprendería a desechar lo malo y escoger lo bueno. Pero antes de eso, los 2 reyes, que eran el motivo de preocupación de Acaz, fracasarían. La solución estaba entre el nacimiento del niño y las primeras comidas, y que él sepa escoger. El gran detalle aquí es la alimentación del niño Emmanuel. La invasión asiria y de los enemigos de Judá no sería un evento eterno o largo, tendría un fin, y un fin bastante rápido. Dios le da a Acaz las características de lo que pasaría con ellos a través de las señales. ¿Qué sucedería con Judá? Jehová hará venir sobre ti, esto es, al rey de Asiria. Dios estaba diciéndole a Acaz que la invasión sobre Judá era inminente. Pero ¿qué sucedería a causa de la invasión de los asirios? Acontecerá en aquel tiempo que criará un hombre una vaca y 2 ovejas, y a causa de la abundancia de leche que darán, comerá mantequilla. Ciertamente mantequilla y miel comerá, el que quede en medio de la tierra. ¿Y qué tiene que ver esto con que el niño se alimente solamente de este asunto? Bueno, que no moriría de hambre, que igual tendría lo suficiente para sobrevivir como los nómadas. Entonces, ¿cuándo sucedería exactamente esto? Porque de esto dependía que las naciones que estaban en contra de Acaz pues sean derrotadas, fracasen. Bueno, Dios reveló esta profecía en el año 734 a.C. aproximadamente. Tiglat-Pileser III, gracias al soborno que recibió de Acaz, ataca a Israel. Él deportó a Galilea y a Transjordania y convirtió todas estas tierras en provincias asirias cerca del año 734 o 733. Oseas asesina a Peca, el rey de Israel, y empieza a pagar tributos a Asiria, y así se salva de que Tiglat-Pileser invada también
la parte que quedaba de Israel. Tiglat-Pileser continuó sus conquistas y continúa con Damasco, la capital de Siria, entre el 733 y 732 a.C., convirtiéndola en una provincia asiria. Así que para el 732 a.C., apenas 2 años después de la profecía, Dios había quitado a las naciones que estaban en contra de Acaz, apenas 2 años. En el 727, Salmanasar V reemplaza a Tiglat-Pileser III. Oseas, que antes pagara tributos a Tiglat, ahora se rebela contra Salmanasar, causando así que los asirios conquisten Samaria en el 722 a.C. Y así Israel desaparece totalmente. Esto había sucedido porque Acaz había sobornado a Tiglat-Pileser III al parecer. Pero recordemos que Dios ya se lo había dicho a Acaz antes que él haga esto. Esas dos naciones tendrían su derrota, sí o sí, sin necesidad de depender de los asirios. Pero Acaz no fue paciente para esperar la voluntad de Dios. ¿Ustedes creen que Asiria respetaría a Judá y solo atacaría a Israel y Siria? Sus ansias de gobernar iban a depender únicamente de hacer daño a todos y menos a Judá solo por un poco de dinero. Miren lo que pasó. Porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz, rey de Israel, por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá y había prevaricado gravemente contra Jehová. También vino contra él Tiglat-Pileser, rey de los asirios, quien lo redujo a estrechez y no lo fortaleció. No obstante que despojó a Acaz la casa de Jehová y la casa real y las de los príncipes para dar al rey de los asirios. Este no le ayudó. Obviamente Asiria no ayudó a Judá a pesar de que lo había sobornado antes. Los asirios querían conquistarlo realmente todo. Sobre todo Judá, que era el camino hacia Egipto, un lugar privilegiado de recursos. Aquí podemos notar el resultado de la elección de Acaz. Así como los asirios habían destruido a Israel y Siria, ¿por qué sería diferente con Judá? Acaz solo había comprado tiempo, pero no confianza, ni mucho menos amistad. Él decidió confiar en los asirios, pero los asirios no eran de confiar. Muchas veces actuamos como Acaz. Confiamos en lo que vemos, en lo que oímos, en lo que sentimos, en lo que gustamos, en lo que tocamos, pero las cosas de este mundo se esfuman. Dios nos recomienda lo siguiente. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. ¿Cuál es la actitud de todo desesperado? Buscar ayuda, ¿verdad? Pues, ¿habrá vuelto Acaz a buscar ayuda en Dios? Además, el rey Acaz, en el tiempo que aquél le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová, porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que le habían derrotado, y dijo: pues que los dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden. Bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. Acaz no tiene remedio. Sigue dependiendo de él mismo. ¿Cuál sería el mensaje de Dios para Acaz esta vez? Y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo, y me dijo Jehová: ponle por nombre Maher-Salal-Hasbaz, porque antes que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Maher-Salal-Hasbaz, vaya nombrecito. ¿Qué habrá significado este nombre del hijo de Isaías? El despojo se apresura, la presa se precipita. Pronto el saqueo, presto el botín. Eso es lo que significa. Se venía una conquista rápida. El tiempo exacto en el que nacería el niño y el momento en el que hable sería demasiado corto. Así de rápido se cumplirían las cosas que Dios le enviara a Acaz. Pero ¿quién vendría contra quién? Asiria se llevaría el botín de guerra de Siria e Israel. Incluso Judá, por el insistente pecado de Acaz, tomaría la misma suerte. Pero aún habría esperanza, a pesar de todo. Solo bastaba ver a los dos hijos de Isaías y darse cuenta. El despojo se apresura, la presa se precipita, pero el remanente volverá. Dios realmente estaba con su pueblo. Ese Dios con nosotros no dejaría de cumplir sus promesas. Esto nos enseña algo interesante
para este tiempo. Mientras exista angustia, dolor, pena, tristeza, Dios está con nosotros. No estamos solos. No estamos pasando todo esto solos. Dios está a nuestro lado, a pesar de lo mal que la estemos pasando. Que aunque temamos por nuestra vida, Dios tiene el control de ella. Aunque puedan matarnos, tenemos la esperanza en el alma de que seremos resucitados. ¿En qué más podemos confiar? Es cierto que cuando el peligro acecha, lo que tenemos es miedo. Franklin Roosevelt dijo a una nación desanimada por la Gran Depresión de 1930 lo siguiente: a lo único que debemos temerle es al miedo mismo. Muy parecido a lo que Isaías dijo a los deprimidos. No tenemos nada que temer cuando tememos a Dios. No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor, y Él sea vuestro miedo. Hoy en día, Dios nos ha enviado, como Isaías, al mundo a decir lo mismo. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Amor y temor no son cosas distintas? ¿Por qué Dios permite que le temamos si Él bien claro dice que le amemos? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Hay diferentes tipos de temor. Hay una especie de temor por sobre aquellos que pueden herirte, lastimarte y dañarte. Ese temor infundido por el miedo es peligroso porque en esa relación no hay respeto ni libertad. Pero el temor del cual habla la Biblia sobre Dios está relacionado con el respeto del poder de esa persona y la confianza que tienes sobre el Dios que es el gobernante supremo del universo. Él es poderoso para traer todas las cosas a la existencia y a la inexistencia. Él es el dueño, el dador de la vida. Él lo puede hacer todo. Por eso es todopoderoso y omnisciente, etc. Él se merece realmente nuestro respeto, o podríamos decir temor, porque Él es grande, pero no abusa de su poder para que le amemos. Él es paciente con los desobedientes. A ese reconocimiento de su poder, la Biblia le llama temor a Dios. El mundo teme el castigo de Dios, pero los hijos de Dios no tememos a eso, porque Dios al que ama, disciplina, sabiendo que todo lo que Dios haga en nosotros siempre será para nuestro bien. Él no quiere nuestra muerte, ni herirnos, ni maltratarnos, sino corregirnos. Por lo tanto, en el amor que le tenemos, le respetamos temiéndole, pero no teniéndole miedo ni pavor. Acaz había perdido todo respeto por Dios. O sea, no le temía y tampoco lo amaba. Decidió respetar y honrar los dioses paganos. Se había entregado al ocultismo. Acaz se había hecho dependiente de otros espíritus que no eran de Dios. Y si os dijeren: preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Obviamente Isaías se refería a la actitud de Acaz, pero también a las prácticas que el pueblo estaba tomando en torno a consultar a los brujos y a los hechiceros. Ellos estaban rechazando a Dios incluso al consultarle. Estaban dejando la comunicación con Dios por comunicarse con demonios. ¿Cuál es el resultado de tales prácticas? ¿Por qué Dios no las permite? ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, Isaías mismo lo menciona. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán, y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto, y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Isaías menciona que el pueblo se pondrá en contra de su rey, no solo de Acaz, sino también de Dios. Y eso fue cierto, ya que el mismo Acaz no fue enterrado junto a los demás reyes de Judá, debido a la falta de respeto que le tuvieron a él. Y durmió Acaz con sus padres,
y lo sepultaron en la ciudad de Jerusalén, pero no le metieron en los sepulcros de los reyes de Israel, y reinó en su lugar Ezequías su hijo. Apartarse del ocultismo, brujería y hechicería es una cuestión de lealtad a Dios. Podemos concluir entonces lo siguiente. Número 1. Las malas noticias son justo eso, malas. Pero no quiere decir que Dios nos dejará si seguimos confiando en Él. Es decir, si en realidad confiamos en Dios, cualquier mala noticia probará nuestra confianza en Él. Es necesario que vengan momentos difíciles para que nuestra fe sea probada. Así que debemos aguantar. Número 2. Los nombres de los hijos de Isaías eran una señal clara de lo que vendría para acá. Hoy quizás no sea de la misma forma, pero Dios siempre busca comunicarnos sus planes. Quizás en el sermón de un pastor, en un mensaje de audio, en un mensaje de texto, en un dibujo, en el internet. De alguna forma Dios nos avisa de nuestro comportamiento. ¿Y sabes qué? Nos duelen los llamados de atención. Pero es allí donde nuestra nobleza y humildad salen a relucir, cuando somos capaces de aceptar la voz de Dios hablándonos de distintas formas. Número 3. A pesar de todo, Dios iba a librar a Judá y el propósito que Dios tenía en su pueblo se cumpliría. Pero sus gobernantes no quisieron esperar. La paciencia es una virtud que debemos buscar y practicar. A veces las cosas no salen como queremos, pero si salen de acuerdo al plan de Dios. Por esa razón, debemos confiar en todo momento en Dios y avanzar en la línea de sus propósitos y dejar su camino sobre el nuestro. Nos vemos la siguiente semana. Que Dios te bendiga. No te olvides de darle like, comentar y suscribirte a este canal. Comparte con tus amigos. Bye.